matemática. Sumaré alegría. Restaré dolor. Dividiré las penas. Multiplicaré el amor. Jesús en mi Buenos corazón. días a todos, mi nombre es Roxana Reyes, soy integrante del grupo de los cracks. El grupo está formado por Audrey Lara, Jacqueline Pineda, Patricia Castro, Mary Rojas, Osiris Rodríguez y su servidora Roxana Reyes. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual trata de los fractales. Ese era un tema totalmente desconocido para mí. Un tema totalmente desconocido para mí, ya que yo había visto imágenes, fotografías relacionado a esto, pero no sabía que tenían un significado y que lo utilizábamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en el medio ambiente, en las plantas, en nuestro cuerpo. Hay muchos tipos de fractales que nosotros los vemos, pero no sabíamos su significado ni que los podíamos ver nosotros diariamente. Como por ejemplo hay unos tipos de fractales que son como de plantas, como por ejemplo los helechos, girasoles. Más adelantito les vamos a hablar acerca de esto, de todos los tipos de fractales que hay. Pero sí me llama la atención porque los habíamos visto, pero yo no sabía que estos estaban relacionados a geometría, matemáticas y en este sentido. Entonces sí fue un tema muy interesante y totalmente desconocido, ¿verdad? Para mí, pero el cual aprendí mucho acerca de este tema. Bueno, la geometría fractal trata de modelar y describir muchos fenómenos naturales y experimentos científicos y se va transformando en pocos años en una herramienta multidisciplinar utilizada por científicos, médicos, artistas, sociólogos, economistas, meteorólogos, músicos, informáticos y así, ¿verdad? Lo utilizan en varias profesiones, como por ejemplo los médicos, como les decía, en nuestro cuerpo humano. Ellos pueden ver que tenemos tipos de fractales como en nuestros pulmones. Los meteorólogos, como en el medio ambiente, como cuando llueve, hay un rayo. Esos también son tipos de fractales. Continuando con qué son los fractales. Bueno, un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada y irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot, en 1975, y el cual se deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Y muchas de estas estructuras naturales son de tipo fractal. En relación a esto de que fue el geométrico, el matemático Benoit Mandelbrot, quien inició con esto fue Gastón Julia. Gastón Julia fue quien inició con el estudio de los fractales y posteriormente desarrollado por Benoit Mandelbrot, quien él fue el que pudo comprobar con la ayuda de los primeros ordenadores los cálculos y deducciones realizadas de forma manual por Gastón Julia, y que hoy en día no existe una definición oficial que exprese específicamente o eficientemente qué es un fractal, ya que todas las que se han propuesto dejan por fuera algún objeto considerado como tal. Ahora vamos a ver un poco de las características de los fractales. Pues a un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes características, como por ejemplo que es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales, posee detalle a cualquier escala de observación, es autosimilar, o sea, exacta, aproximada o estadísticamente. Se define mediante un simple algoritmo recursivo. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Más adelante les vamos a mostrar unas imágenes de qué es esto, de que se repiten a diferentes escalas los fractales. Si nos vamos hacia una definición de los fractales, pues podemos ver de que la geometría fractal es también conocida como la geometría de la naturaleza, como les estaba hablando, de que estos fractales están relacionados también mucho con la naturaleza. Como les había dicho, que lo podemos ver en las plantas, en el medio ambiente y
y así sucesivamente. De la palabra fractal enunciada por Mandelbrot proviene del latín, que el significado es roto, quebrado, que ya les había mencionado anteriormente. Se asocia con la descontinuidad de las funciones matemáticas. Como les había dicho, también tiene mucho que ver con las matemáticas este tema de los fractales. Un fractal es un objeto en el cual sus partes tienen alguna relación con el todo. Los fractales son objetos cuya dimensión no es entera o fraccionaria, y que la geometría fractal es un nuevo lenguaje, como los puntos, rectas, esferas, elipses y demás objetos de la geometría tradicional son reemplazados por algoritmos interactivos computacionales. Aquí, como podemos ver en este, que se refiere de que es un nuevo lenguaje, nos referimos a que ahora lo estamos viendo como de un modo más tradicional, más ya no lo vemos tradicional, sino que ahora ya se utilizan, como dice la palabra, computacionales. Los se utilizan más así, como por ejemplo, esto tiene que ver bastante con la geometría. Como dice, las rectas, puntos, esferas, como podemos ver en la imagen del triángulo que está aquí arriba, una pirámide. Son muy interesantes estas formas de los fractales y que ya poco a poco le vamos a ir hablando de qué tratan y qué significado tiene. Permite describir sistemas naturales, caóticos y dinámicos. Como les había mencionado, tienen bastante que ver también con la naturaleza y a medida avancemos vamos a ir hablando de todo esto. Los tipos de fractales que existen. Bueno, aquí tenemos los lineales, los complejos y los caóticos. Como podemos ver, los lineales tienen bastante que ver con la geometría y las matemáticas. Los complejos, si lo ven como en forma ¿cómo es? Espiral, más o menos tienen que ver como con la naturaleza. Y los caóticos los podemos relacionar con los meteorólogos, ¿verdad? De que ellos utilizan este tipo de fractales como los caóticos, que lo podemos ver como en ondas tropicales y eso. Ahora aquí pueden observar, hay imágenes relacionadas a los tipos de fractales. Aquí hay varios tipos de la naturaleza. Si ustedes pueden fijarse, hay bastantes que casi todos, creo la mayoría son en forma de espiral y todos tienen, hay naturales. Podemos ver ahí escaleras en forma de espiral. Todo esto es un tipo de fractales que uno no sabía de que se llamaban así. Uno solo los miraba normal, ay, qué bonito esto, pero uno no sabía que con qué estaban relacionados. Por ejemplo, estos me llamaron mucho la atención. Los colores son muy hermosos, me encantaron. Y que cada uno tiene su significado. Entonces, ya les vamos a hablar de qué tratan y qué definición tiene cada uno de estos. Miren, por ejemplo, aquí están estos, que estos son fractales naturales. Como pueden ver, tenemos las nubes, un pavo real con sus alas muy hermosas, un girasol. Aquí tenemos también otra planta de que ahí van como en escalas, de que se expanden como en escalas y se ven muy hermosas. Por ejemplo, este último, estos son fractales hechos a mano que se utilizan en lápices. Perdón, se hacen con lápiz sus respectivos colores utilizando líneas, puntos y todo eso. Es muy interesante de que también los podemos realizar a mano, no solamente tiene que ser computacional, sino que también los podemos tener la creatividad y hacer estos fractales a mano. Bueno, esta fue una pequeña introducción de qué son los fractales. Ahorita les vamos a continuación, vamos a seguir hablándoles un poco más acerca de este tema. Y es un tema muy interesante, es un tema muy interesante, el cual espero les guste. Y vamos a continuar con los siguientes fractales, los tipos de fractales que hay con su respectiva definición. Hola a todos, mi nombre es Audrey Lara y en esta ocasión les voy a hacer una pequeña introducción de la clasificación de los fractales. Dentro de los fractales tenemos lo que son los fractales naturales, el conjunto de Julia, el conjunto de Mandelbrot y el fractal de Newton. Específicamente les voy a hablar de lo que son los fractales naturales, así que comenzamos. Naturales. Un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante la geometría fractal.
Las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve son fractales naturales. Son objetos naturales que se pueden representar con muy buena aproximación mediante fractales matemáticos con autosimilaridad estadística. Vamos a hablar un poco de lo que es la autosimilaridad. Dice que en matemáticas, a veces llamada autosemejanza, es la propiedad de un objeto llamado objeto autosimilar, en el que todo es exacto o aproximadamente similar a una parte de sí mismo. La autosimilaridad exacta. Este es el tipo más restrictivo de autosimilitud. Exige que el fractal sea exactamente idéntico a diferentes escalas. Esto quiere decir que del ángulo de que nosotros podamos observar el fractal se pueda ver casi perfectamente igual. Los fractales encontrados en la naturaleza se diferencian de los fractales matemáticos, en que los naturales son aproximados o estadísticos y su autosimilaridad se extiende a lo largo del rango de escalas. Ahora vamos a ver un poco de lo que son ejemplos fractales en la naturaleza. Cataratas. En las cataratas ocurre un fenómeno en el que la irregularidad producida por el terreno en combinación con la gravedad genera patrones fractales durante la caída del agua. En las cataratas podemos observar que el agua corre y sus caídas sigue siendo exactamente la misma. Ahora vamos a ver la fractalidad en las plantas. Muchas plantas siguen simples fórmulas recursivas en los patrones dibujados por las venas de sus hojas y en la generación de sus ramas. Como podemos ver, tenemos un ejemplo aquí de un tipo de suculenta que la podemos observar desde cualquier ángulo y prácticamente se ve exactamente igual. Otros ejemplos de fractales son los helechos. Los helechos son uno de los ejemplos más comunes de secuencias autorreplicantes en las cuales el patrón que develan puede ser matemáticamente generado y reproducido en cualquier magnificación o reducción de su escala. Podemos ver que el helecho, si usted le arranca una hoja y la regenera, vuelve a nacer exactamente la misma. Por eso dice que un helecho es el ejemplo más claro de un fractal en la naturaleza, ya que sus hojas se vuelven a reproducir con la misma dimensión, mismo tamaño, etcétera, etcétera. Tenemos también lo que son los relámpagos dentro de los fractales, como si se tratara de las artesanías de un viento, pero lumínico Dios. Los relámpagos acceden espontáneamente a un algoritmo fractal en cuestión de instantes para luego disolverse. El agua cristalizada, o también lo podemos llamar copos de nieve, forma patrones repetitivos. Y como último ejemplo tenemos lo que es un pavo real. La hipnótica hermosura que envuelve al pavo real en su plumaje también manifiesta una naturaleza fractal. Como podemos observar, tiene un patrón casi perfecto en lo que son sus plumajes y sus colores. Así que esto ha sido un poco de lo que es los fractales en la naturaleza y continuamos con un poquito más de la clasificación de los fractales. Hola, mi nombre es Jacqueline Pineda y tengo dos objetivos al realizar este trabajo. Ser matemáticamente lo más riguroso posible y que se pueda experimentar sin tener que aprender matemáticas más avanzadas. Es difícil equilibrar estos dos objetivos. Seguramente en algunos casos me hacen falta más demostraciones y en otros las cuentas son demasiado pesadas. Espero que sepan perdonar mis errores y disfruten de esta introducción a los conjuntos de Julia. Debido a la naturaleza del tema, es un requisito necesario el conocimiento de las operaciones básicas con números complejos. Los conjuntos de Julia, así llamados por el matemático Gastón Julian, son una familia de conjuntos fractales que se obtienen al estudiar el comportamiento de los números complejos al ser iterados por una función holomorfa. Dado un sistema dinámico complejo C y F, se define el conjunto de Julia asociado a F, J, F, como el conjunto de sus puntos periódicos recursivos.
En este esquema podemos observar cómo lo que está cambiando es z y no c. Y la función generadora es la misma que se utilizó en el conjunto de Mandelbrot. Z a la z más c. Vamos a copiar el código que básicamente es el mismo que el de Mandelbrot con algunos cambios. 1. X ya no se iguala a 0, se iguala a CA. 2. Y se iguala a CB. 3. Y dentro de la integración se agrega la C, que es característica de Julia. Con esta lista construimos los puntos, luego obtenemos estas figuras. C igual 0.70 y C 0.8 más C igual 0.1 más 0.81. C igual a 0.11 más 0.86i. Tenemos una página en blanco en GeoGebra e introducimos un escalar m igual a 0 y se coloca una casilla de entrada en la que modificamos las propiedades de la casilla. Luego copiamos el programa para generar el conjunto de Julia y vamos colocando los valores. Modificamos el valor de CA.13 en la parte real y menos 0.4 en la parte imaginaria y cambiaremos el valor de la casilla. Y modificamos nuevamente los valores a menos 0.1 en la parte de la casilla. Cambiamos los valores a menos 0.75 más 0.1 en la parte imaginaria. Eso es lo que necesitamos para realizar nuestras figuras con el conjunto de Julia. Tenemos que revisar distintos valores en sus casillas. Bueno, como verás, esto es todo lo que pude haberte ayudado en relación al conjunto de Julia. Espero haberte podido apoyar. Saludos. Sí, eso que observamos ahí en la pantalla no es más que un fractal. Escuchábamos al inicio qué es lo que significaba un fractal, cuáles eran las características que presentaba, qué era un fractal y qué es un no fractal. Y también escuchábamos acerca del trabajo de Julia, el conjunto de Julia. Gaston Julia, otro gran matemático, pues, cuyo trabajo fue muy parecido al que vamos a exponer a continuación, pero pues no tuvo el auge que nos muestra Mandelbrot porque en ese tiempo no había uso de ordenadores. Ahí podemos observar cómo desde cualquier punto de que veamos una figura bastante interesante, no tiene una forma geométrica definida y pues vamos a conocer qué nos dice Mandelbrot acerca de este conjunto que se denomina fractales. Primero, pues, voy a compartir con ustedes una presentación acerca del conjunto de los fractales, un término que fue acuñado por el matemático francés Mandelbrot, aunque no era francés, sino que era polaco.
pero se nacionalizó francés. Ya vamos a escuchar un poco acerca del padre de la geometría fractal. Benoit Mandelbrot nació en 1924 en Polonia. Su familia se tuvo que trasladar para Francia, donde se nacionalizó y donde tuvo la oportunidad de poder estudiar matemática y doctorarse en matemáticas también. Benoit Mandelbrot hizo un estudio acerca de la geometría fractal como un campo independiente de la matemática. Dentro de sus grandes trabajos, pues podemos observar su obra acerca de los números fractales y la aplicación que estos tienen. Fue muy visionario en su trabajo, la aplicación que estos tienen en la actualidad en el campo de la música, en el campo de la medicina y en el campo de la informática. También fue miembro del Centro de Investigación de IBM Thomas B. Watson en Nueva York. ¿De dónde sale ese término fractal? No, escuchábamos al inicio lo que significa el término fractal. El término, que fue acuñado por Mandelbrot en 1975, fue un término que lo deriva del latín que es fractus, que significa quebrado o fragmentado, para poderle dar una explicación a diferentes figuras que no tenían una característica geométrica definida. Según Mandelbrot, es un objeto semigeométrico cuya estructura básica fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas. ¿Y qué es el conjunto entonces de Mandelbrot? El conjunto de Mandelbrot es el resultado de la aplicación sucesiva de la expresión que está ahí en pantalla. Esa expresión pues va a resultar un conjunto de interacciones que tienen que ser bien definidas, lo que permite obtener un valor C que pertenece a los complejos y que por lo tanto va a quedar incluido dentro de lo que llama en esta zona, en una zona acotada Mandelbrot. Esa ecuación, que es una ecuación bastante sencilla, es sucesiva, zn al cuadrado más c, es lo que cumplan con lo que aparece aquí en esa ecuación, se denominan parte del conjunto de Mandelbrot. No van a divergir, van a quedar conexos, o sea, conectados los unos con los otros, y pues no va a tender hacia el infinito. Observemos entonces la ecuación de una manera más desarrollada. Aquí empieza con 0, que es el punto de origen. El siguiente dato, que lo vamos a conocer como Z1, es el resultado de el Z sub 0, que nos dio 0 elevado al cuadrado, más este dato complejo. Nos vamos a la siguiente, el que se denomina Z2, el punto, y que va a ser el resultado de elevar al cuadrado el resultado de la expresión anterior más C. Llegamos a un Z3, que también va a ser el resultado de elevar al cuadrado el denominado Z2 más C. Y así sucesivamente. Al cabo de un tiempo, cuando vemos que Z va creciendo demasiado y se escapa al infinito, ya ese no se va a considerar parte del conjunto de Mandelbrot o el conjunto M. En el trabajo que hizo Mandelbrot, en el cual él sí hace uso de la computadora, obtiene los puntos, que es lo que aparece ahí en la diapositiva. Esos son los puntos, los cuales si los asociamos con un color en la computadora, pues van a aparecer figuras bastante atractivas. Esta es una aplicación que utiliza la expresión que estábamos mostrando anteriormente para poder observar un fractal, a obtener un fractal. ¿Cómo? Pues haciendo uso de la ecuación, pero ya lo que corre aquí es un programa. Esta es una applet que es de GeoGebra y que pues hay otras applets que también pueden servirles para poder obtener. Aquí tenemos nuestro plan. Aquí lo que vamos a tratar de demostrar es, seguimos con nuestra presentación. Explicábamos al inicio acerca de los conceptos de los fractales, acerca del conjunto de Juliá, de ese gran matemático. Juliá que trabajó con fractales antes que Mandelbrot, y Mandelbrot tiene una ventaja. Él logra
desarrollar su trabajo haciendo uso de ordenadores y lo que hoy vamos a utilizar es un ordenador. Aquí ya están programados de manera que los puntos que vamos a observar ya son el resultado de las interacciones sucesivas de la ecuación que mencionábamos al inicio. Recordemos que el conjunto de Julia utiliza diferentes valores ¿para quién? Pues valores para Z, para poder calcular a cuánto equivale. Mientras que el conjunto de Mandelbrot, como vamos a observarlo, o el conjunto M, hace cambios en la variable C. ¿Qué es C? C es el resultado de A más BI, es decir, un número real junto con un número complejo. Entonces, el conjunto de Mandelbrot va a resultar, como decíamos antes, de una serie de interacciones que se dan en la ecuación sencilla que mostrábamos, de que zn más 1 era igual a z sub n más 1 al cuadrado más c. Empezando con z, 0 igual a 0. Entonces vamos a empezar a deslizar y como les decía, lo que vamos a observar, ¿qué van a hacer? Los puntos resultantes de esa interacción. Acuérdense que el número de interacciones puede variar. Y acordémonos también que el conjunto de Mandelbrot lo que nos marca son aquellos valores que no tienden al infinito y que él encuentra que puede ser en el módulo de 2. Cuando ya pasa de ese módulo de 2, entonces ya los valores divergen hacia el infinito. Aquí vamos observando el aparecimiento de estos colores que se relacionan con píxeles, con la interacción correspondiente, por eso aparecen esos colores. Pero observamos que la figura, en los puntos que tenemos, ¿verdad? Aquí ya no aparecen, pero en esta zona de aquí quedan al entorno de esta órbita, ¿verdad? Que vemos aquí. No hay ninguna superficie completamente lisa. Siempre hay rugosidad. Si pudiéramos hacer zoom en cada uno de estos puntos, encontraríamos que esta imagen que la visualizamos a lo grande se repite una y otra vez independientemente de la escala en la que se está observando, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo patrón. Aquí estamos construyendo ese hermoso fractal del conjunto de Mandelbrot. Acuérdense que la ecuación es una ecuación que utiliza un cuadrado, zn más 1 al cuadrado. Entonces encontramos, las raíces de esos tienen más menos, encontramos la repetición aquí, en este punto, se replica aquí, y lo mismo va a suceder en todos estos puntos. Y ahí nos queda un fractal hermoso. El trabajo que realizó Mandelbrot pues permite hoy en día que muchas ciencias hagan uso de esta tecnología, de ese avance, conocimiento matemático de Mandelbrot, para poderlo aplicar a diferentes ciencias. Y una de ellas pues es la medicina. Otra es la informática, obviamente, y también encontramos, ¿verdad? En otros patrones, si pudiéramos ubicarnos a nivel molecular y a nivel mucho más pequeño que molecular, seguramente nos encontraríamos con fractales. ¿Y dónde más encontramos fractales? Bueno, si observamos muy bien nuestro entorno natural, también ahí vamos a observar fractales. Vamos a ver la repetición continua de ciertas figuras geométricas, por ejemplo, en el caso de los helechos, si los podemos observar, hay un patrón que a diferentes escalas va repitiéndose. Lo mismo si observamos el brócoli o la coliflor. Podemos cortar un pequeño tallo de ella y vamos a observar que este pequeño parte del brócoli es exactamente igual a lo que teníamos en el brócoli grande. En la música también encontramos la reproducción de fractales, de notas que se van repitiendo a lo largo de esa maravillosa música de Beethoven, por ejemplo. Así que no estamos divorciados de los fractales ni viven en un mundo donde nosotros no estamos.
sino que más cerca y en todo lo que nosotros podemos ver, hay fractales. Hola, muy buenas. Mi nombre es Mary Rojas. Es un gusto y un placer poder compartir con ustedes el día de hoy los fractales creados o descubiertos por el hombre mediante ecuaciones conocidas. Entre ellas hablaremos el día de hoy de los fractales de Newton. Para poder conocer qué es un fractal de Newton, tenemos que definir qué es el método de Newton. En análisis numérico, el método de Newton, conocido también como el método de Newton-Raphson o el método de Newton-Fourier, es un algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. También puede ser usado para encontrar el máximo o el mínimo de una función, encontrando los ceros de su primera derivada. A continuación vamos a ver unos ejemplos de imágenes aplicando el método de Newton-Raphson. Viendo estas imágenes, podemos decir que un fractal de Newton es el conjunto de límites en el plano cartesiano complejo que se caracteriza por el método de Newton aplicado a un polinomio fijo o función trascendental. ¿Y qué son funciones trascendentales? Una función trascendental es como, por ejemplo, la imagen que ustedes tienen al lado izquierdo. Son aquellas que no pueden ser expresadas mediante un polinomio, un cociente de polinomios o raíces de polinomios. A su lado derecho vemos ejemplos de fractales de Newton, que es una curiosa creación basada en la aplicación del método de Newton. Estos ejemplos están graficados para la función x elevado a la 3 menos 1 y x elevado a la 5 menos 1. Existen otros tipos de fractales. Entre ellos tenemos los fractales de plasma, que son un tipo de fractal que se diferencia porque tienen un componente aleatorio. Su aspecto es muy vistoso, como puede apreciarse en la imagen del lado izquierdo, la cual ha sido generada utilizando el programa GIMP. El programa GIMP es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografía. Es un programa libre y gratuito. Otro fractal de plasma son los paisajes fractales. La aplicación más evidente de los fractales de plasma de paisajes es la simulación real de paisajes. ¿Dónde podemos encontrar esto? Esto lo podemos encontrar en películas, en animación, videojuegos, etc. Aquí al lado derecho podemos ver un paisaje generado con el programa Terragen, que viene en una versión de freeware reducida y otra comercial más completa. En la parte de abajo podemos ver otras imágenes que fueron generadas con otros programas. Más interesante, uno de ellos un software libre llamado Octavo, pero este es para las personas que están más avanzadas en el aspecto de programación. Fractales generados por IFS. Los sistemas de funciones integradas, abreviado IFS, constituyen un método para construir fractales. Gracias al libro Fractals Everywhere, se hicieron famosos. Los fractales que se obtienen con este método son autosemejantes y están hechos por copias de sí mismos, de manera que cada una de estas copias ha sido transformada por una función. Translación, giro, escalado, etc. Por ejemplo, partiendo de un pentágono al que se escala y se van creando copias de sí mismo, se obtiene la figura llamada pentágono de Sierpesky, que es la imagen que logramos notar de color rojo que está al centro. Para generar fractales IFS podemos usar algunos programas informáticos, como por ejemplo el GIMP. Este programa tiene un filtro para calcularlos. También podemos generar fractales IFS usando FractIt. Aquí en la presentación podemos ver diferentes fractales generados con estos programas.
El del lado izquierdo está creado con el programa GIMP y el del lado derecho está creado con el programa Fracting. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Osirio Rodríguez y hoy yo voy a continuar hablando sobre los tipos de fractales. Como primer punto tenemos el fractal de comprensión de imágenes y como sabemos, ¿verdad?, que el auge de las nuevas tecnologías ha hecho que cada vez las imágenes digitales, tanto fotos como videos, deban reducirse de tamaño para poder ser almacenadas en los soportes que disponemos. Esto se consigue comprimiendo las imágenes, existiendo varios métodos para tal fin. Entre uno de ellos está la compresión fractal. Dentro de este fractal, este fue desarrollado en 1987, creando varias patentes sobre dicha tecnología. En la presentación hay 3 imágenes. La imagen del medio tiene la compresión fractal. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los fractales tipo llama. Este tipo de fractales es de la familia de los IFS, de los cuales nuestra compañera Meris nos acaba de mencionar. Estos son llamados tipo llama creados por Scott en 1992. Se diferencian principalmente de los explicados anteriormente en que las funciones que se aplican no son lineales. Su coloración son diseñadas para mostrar todos los detalles del fractal, haciéndolos muy agradables estéticamente. Como podemos observar en la presentación, tenemos 4 imágenes donde este tipo de fractales es un poco llamativo, ¿verdad? Este fractal ha sido generado usando el programa GIMP. Siguiente. Ahora tenemos el fractal generados por L-System. Este fractal está compuesto por un alfabeto, una serie infinita de elementos geométricos, un axioma, es decir, una secuencia determinada de símbolos de este alfabeto, una regla recursiva de sustitución de símbolos por axioma. Los fractales se pueden usar también para describir procesos como simulación de procesos, diseño y planificación de ciudades, interacciones de organismos, ecosistemas, entre otros. Este fractal fue concebido por el biólogo botánico en 1968. Básicamente es usado un lenguaje, un conjunto de reglas y símbolos principalmente para modelar el proceso del conocimiento de las plantas. Siguiente. De esta manera, asimilar lo que hemos visto anteriormente en el ejemplo y con los correspondientes del fractal L-System, se pueden obtener estos tipos de imágenes. Siguiente. Ahora vamos a hablarles sobre los fractales lineales. ¿Qué son los fractales lineales? Son aquellos que construyen con un cambio en la variación de sus escalas. Es decir, son exactamente idénticos en todas las escalas hasta el infinito. Por tanto, si vemos una parte específica muy pequeña de una forma fractal, la veremos igual o similar a la forma original del fractal, solamente que un poco más pequeño, como lo observamos en la presentación. El fractal de conjunto de Cantor. Este fue introducido por George Cantor en 1883 y es un destacado conjunto fractal del intervalo real de 0,1. Se constituye de modo recursivo dando los siguientes pasos. Se parte de un conjunto o un segmento de longitud 1, se divide en 3 partes iguales y se elimina la parte central abierta. Cada una de las otras 2 se divide entre 3 partes iguales y se elimina las partes centrales. Los pasos siguientes son idénticos, quitar el tercio de todos los intervalos que quedan. El proceso no tiene fin. Como observamos en la presentación, nunca va a llegar a un fin. El fractal de curva de Hilbert. Este fractal
es conocido como la curva que recubre el plano de Hilbert. Es una curva fractal continua que recubre el plano descrita inicialmente por el matemático alemán David Hilbert en 1891. Como vemos en la primera figura, están los puntos de medio lado y se forman cuatro cuadrados iguales. Unimos los 4 puntos medios de estos cuadrados mediante 3 segmentos. En la segunda figura se repite el proceso de cada uno de los cuadrados anteriores, uniendo además mediante segmentos adicionales, como está el color azul y el color verde, como podemos observar en la presentación. Las terminaciones de las líneas en cada uno de los cuadrados. Se repite el proceso indefinitivamente hasta llegar hasta la curva de Hilbert. Siguiente. Como noveno fractal tenemos el copo de nieve de Koch. Este es llamado estrella de Koch. Es una curva cerrada continua pero no diferenciable en ningún punto, descrita por el matemático sueco Helge von Koch de 1904. Su construcción se realiza mediante un proceso interactivo que se inicia con un triángulo equilátero en el que finalmente cada uno de sus lados queda sustituido por lo que se llama una curva de Koch. El triángulo de Sierpinski, este triángulo lo propusieron en 1915. Para construirlo se siguen los siguientes pasos. Se parte de un triángulo equilátero, se hallan los puntos medios de lados y se unen entre sí formando un triángulo invertido que se recorta de la figura. Repetimos el proceso de cada uno de los triángulos que aparecen en el punto anterior y seguimos infinitamente este proceso hasta llegar como está en la presentación. Está también el fractal y autómatas celulares. Este es un modelo matemático para un sistema dinámico que consiste en una rejilla formada para celdas llamadas células, que puede cambiar de estado o no, según las leyes que evalúan los estados de las células vecinas. Los autómatas celulares fueron inventados a fines de los años 40. Y por último llegamos, ¿verdad?, a las conclusiones. Tenemos como 4 tipos de conclusiones como equipo, de los cuales voy a ir mencionando uno a uno. La primera conclusión, tenemos que los fractales los encontramos en varias partes. Por ello debemos aprender a identificarlos estando en nuestra vida diaria. Es algo que nos puede ayudar en diferentes cosas como estudios, cargos, cosas desde una manera distinta con variedad de tamaños, colores, formas, entre otros. Como segundo punto, a partir de ese descubrimiento de los fractales se ha podido realizar un gran aporte al mundo de la ciencia con conocimientos concretos y una nueva forma de concebir las cosas y resolver los problemas que se plantean. Como tercer punto, los fractales son una herramienta que no usamos, ya que no conocemos mucho de ellos, así que lo anterior podemos deducir que los fractales tienen un gran impacto en nuestra vida diaria. Y aunque no lo veamos, están ahí dispuestos a observarlos. Como cuarto y último punto, los fractales dieron un gran impacto a la humanidad porque crearon nuevos descubrimientos científicos, como lo es el estudio de las células o la prevención del virus. También en la parte social crearon nuevos descubrimientos en la arquitectura, como en los antiguos templos. Este ha sido mi aporte, espero que les haya gustado y como equipo dimos todo. Buenas noches y nos vemos para la próxima. Gracias. La vida Te pondrás Obstáculos. Pero los Límites. Los pones tú. Gracias. Gracias por su Gracias. atención.